Ya, entonces, en la última clase hicimos una pequeña introducción respecto de metabolismo de aminoácidos, ¿ya? Pero más que metabolismo de aminoácidos, lo que vamos a ver es asociado al catabolismo, ¿ya? ¿Ya? Entonces dijimos, déjeme mirar una cosa. ¿Ya? Entonces, desde un punto de vista, digámoslo, de cómo los aminoácidos se transforman, ¿ya? A nivel hepático, aquí vamos a tocar hepático, ¿ya? Aquí vamos a tocar o vamos a volver a recordar algo que ya vimos asociado a la condición de hipoglicemia, es decir, a través de los procesos de activación de la gluconogénesis, cómo obteníamos átomos de carbono, ¿ya? Y además vimos cómo necesitábamos también energía para llevar a cabo esos procesos gluconogénicos. Y resulta ser que ahí, o bajo esa condición metabólica, se relacionan estrechamente el metabolismo de aminoácidos con el metabolismo de carbohidratos, ¿ya? Entonces, solamente para verlos en el contexto, que esto fue un poco lo que vimos en la última parte de la clase del martes, ¿ya? De proteínas, por ejemplo, de la dieta, ¿ya? De proteínas de la dieta o de proteínas intracelulares, o sea, proteínas de la dieta o, vamos a poner acá, proteínas intracelulares. ¿Ya? Se genera siempre un pool de aminoácidos, entonces tenemos nuestros aminoácidos. ¿Ya? Dando lápices, ¿ya? Vamos a generar un pool de aminoácidos. ¿Ya? Y vimos que dentro de la estructura general de estos aminoácidos eran aquellos que nos proveían átomos de carbono, ¿ya? Y esos átomos de carbono dijimos que bajo esta condición metabólica, hipoglicemia, por ejemplo, producto de una actividad física prolongada, o hipoglicemia generada por un ayuno prolongado, era este esqueleto hidrocarbonato de los aminoácidos que los canalizábamos hacia los procesos de síntesis de azúcar, ¿ya? O síntesis de glucosa. Y este grupo alfa-amino, en este proceso de transformación o de catabolismo o de transformación catabólica de los aminoácidos, dijimos en la última clase que ese grupo alfa-amino lo vamos a eliminar como urea en el ciclo de la urea en el hepatocito, ¿ya? Entonces, en el proceso de transformación de los aminoácidos, generalmente ocurren, o principalmente a nivel hepático, y no solamente a nivel hepático, en otros sistemas también, en otros tejidos, pero obviamente nosotros los vamos a ver a nivel hepático, ¿ya? Estos aminoácidos sufren una serie de reacciones que son bastante características, que son las famosas reacciones de transaminación. Entonces, una reacción de transaminación, que ya la hemos visto, ahora solamente se las voy a mostrar en términos generales. Una reacción de transaminación implica siempre que un aminoácido, ¿ya? Que un aminoácido cualquiera, R1, cede el grupo alfa-amino a un aceptor, y este aceptor siempre es un cetoácido, R2, ¿ya? Este es un cetoácido, y obviamente el que está en azul es un aminoácido, ¿ya? Entonces el aminoácido actúa como un donor de los grupos alfa-amino, y el cetoácido actúa como un aceptor del grupo alfa-amino. Para generar como reacción de transaminación, entonces aquí hay una reacción de transaminación mediada por enzimas bastante específicas que son las aminotransferasas.
aminotransferasas. Y estas aminotransferasas tienen un grupo prostético muy importante, que es el piridoxalfosfato. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hacen estas enzimas? Unen el aminoácido, el grupo alfa-amino se transfiere al grupo prostético, se libera este como cetoácido, entonces el producto ahora es un cetoácido, fíjense la nomenclatura, R1, R1, es decir, este aminoácido cuando le transfiere el grupo alfa-amino al cetoácido se transforma en el cetoácido correspondiente y el grupo alfa-amino, cuando es transferido al cetoácido, ese cetoácido se transforma en el aminoácido correspondiente. Voy a poner acá R2. Aquí estaría el grupo alfa-amino azul. ¿Ya? Entonces tenemos el cetoácido que se genera del aminoácido, producto de la transferencia del grupo alfa-amino, mediado por estas enzimas, las aminotransferasas, cuyo grupo prostético es el piridoxalfosfato. Entonces aquí la enzima actúa como un intermediario en el proceso de transferencia del grupo alfa-amino. ¿Ya? El aminoácido le cede el grupo alfa-amino al piridoxalfosfato, ahí la enzima se transforma, o el grupo prostético se transforma en piridoxamina, se libera del sitio activo el primer producto, que es el cetoácido, después entra el segundo sustrato, que es este segundo cetoácido, el aceptor, en rojo, y la enzima, o el grupo prostético, le transfiere el grupo alfa-amino al alfa-cetoácido, transformándose la piridoxamina nuevamente en piridoxalfosfato. Y se libera el segundo producto, que es el aminoácido 2. ¿Ya? Esa es la típica reacción de transaminación, que la otra vez yo se la mostré de manera bastante más general. ¿Ya? Si bien es cierto, las reacciones de transaminación permiten transformar un aminoácido en otro, ¿ya? Y donde... Ay, me faltó papel. Esperen un segundito. Faltó papel para borrar la pizarra. ¿No? Entonces, las principales reacciones, si bien es cierto, la reacción de transaminación permite transformar un aminoácido en otro, y ya hemos visto algunos ejemplos, cuando tenemos nosotros la alanina, ¿no? La alanina, cuando la alanina se transamina con alfa-acetoglutarato, donde el alfa-acetoglutarato es un intermediario del ciclo de Krebs. Este es el alfa-acetoglutarato. Aquí tenemos la clásica reacción de transaminación, donde el aminoácido 1, donor del grupo alfa-amino, le transfiere al alfa-cetoácido aceptor para generar el alfa-cetoácido correspondiente a la alanina, que en este caso sería piruvato, y el alfa-cetoácido, cuando acepta el grupo alfa-amino, se transforma en el aminoácido correspondiente, que en este caso sería glutamato. ¿Okay? Esa es una reacción reversible mediada por una enzima que es la alanina aminotransferasa. Es decir, el glutamato con piruvato podemos formar alanina y alfa-acetoglutarato o viceversa. La otra reacción importante que ocurre en el hepatocito de transaminación es, por ejemplo, nuestro glutamato como donor del grupo alfa-amino en presencia de un alfa-oxoácido o alfa-cetoácido como el oxalacetato,
Ahí está el oxalacetato, otro intermediario del ciclo de Krebs, oxalacetato. En una reacción reversible, el glutamato le transfiere el grupo alfa-amino al acetato y el glutamato se transforma en el alfa-cetoácido correspondiente, que en este caso es alfa-cetoglutarato, y el oxalacetato, cuando acepta el grupo alfa-amino proveniente del glutamato, se transforma en el aminoácido correspondiente. Y ese aminoácido correspondiente es aspartato, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos tres aminoácidos que se pueden interconvertir. La enzima que cataliza esta reacción reversible, glutamato oxalacetato, para formar alfa-cetoglutarato y aspartato, es la famosa GOT, que es la glutamato oxalacetato transaminasa. Y este es un marcador clínico para determinar actividad hepática, ¿ya? Es la famosa GOT. Esta otra enzima también, ¿ya? La alanina aminotransferasa. Entonces, ahí tenemos las dos principales reacciones de transaminación. Existen varias otras, ¿ya? Pero estas son las, si ustedes se fijan, son las mismas reacciones que hemos visto asociadas a los procesos gluconogénicos, ¿ya? Si bien es cierto, las reacciones de transaminación permiten transformar un aminoácido en otro. Alanina con alfa-cetoglutarato puedo transformar a glutamato. Glutamato, oxalacetato, puedo transformarlo en aspartato, ¿ya? Pero nuestro esquema general, en la que un aminoácido transporta el esqueleto hidrocarbonato y además el grupo alfa-amino, y dijimos que el grupo alfa-amino lo vamos a eliminar como urea en un proceso de toxificación, ¿ya? Por ejemplo, vamos a poner acá aminoácido R1. Dijimos que este aminoácido puede provenir de las proteínas intracelulares o puede provenir de las proteínas de la dieta. Entonces, está claro que aquí hay proteólisis. ¿Ya? Y ese aminoácido, este aminoácido de la dieta, este aminoácido generado por la proteólisis de proteínas intracelulares o proteínas de la dieta, no, que es muy bonito la diferencia. Profe, disculpe que interrumpa, pero ¿cuáles eran los productos de la transaminación del glutamato? ¿Glutamato con quién? ¿Con oxalacetato? La Claro, última reacción que escribimos acá abajo sí, esa. era glutamato más oxalacetato, y el glutamato se transforma en alfa-cetoglutarato y el oxalacetato se Ah, transforma en aspartato. ya. Gracias, ¿Sí? profe. O aquí, ya ahí pusimos proteínas intracelulares, proteólisis. ¿Ya? Entonces este aminoácido en una reacción de transaminación, como ya vimos las dos reacciones, y lo transaminamos, por ejemplo, con alfa-cetoglutarato. Entonces aquí yo escribo mi alfa-cetoglutarato, se transamina, este aminoácido forma el alfa-cetoácido correspondiente, por eso yo le marqué R1 nomás. Entonces aquí me queda mi COR1, ahí se forma el alfa-cetoácido de ese aminoácido. Aquí tenemos una aminotransferasa, y el alfa-cetoglutarato lo transformamos en el aminoácido correspondiente, es decir, glutamato. Ahí tenemos nuestro. Entonces, si ustedes se fijan, el grupo alfa-amino, que viene de las proteínas, después de la proteólisis, este grupo alfa-amino, ¿dónde está ahora? Lo tenemos en este glutamato. El esqueleto de hidrocarbonato, bueno, el esqueleto de hidrocarbonato puede seguir una ruta diferente para proporcionar, este puede ser utilizado como precursor, no sé, para la gluconogénesis, por ejemplo. ¿Ya?
si estamos en una condición de hipoglicemia, ¿ya? ¿Qué pasa con este glutamato? Si ustedes se fijan, veamos la trayectoria del grupo alfa-amino. Lo tenemos en el glutamato, entonces, ahora, si este glutamato lo transaminamos, lo podemos transaminar, ¿con quién? Lo podemos transaminar, por ejemplo, con... ¿lo podemos transaminar? Sí, lo podemos transaminar, pero ya, después vamos a ver la otra reacción de transaminación, ¿ya? Pero si queremos eliminar el grupo alfa-amino, acuérdense que nuestra idea es que este aminoácido proveniente de las proteínas, por un lado, el esqueleto hidrocarbonado lo podemos utilizar como precursor, por ejemplo, gluconogénico, si es que está en una condición de hipoglicemia. Pero además sirve como mecanismo para la eliminación del grupo alfa-amino. Pero este alfa-amino ahora lo tenemos en el glutamato. Entonces, ¿cómo liberamos el grupo alfa-amino del glutamato? Aquí hay una reacción que cuando el glutamato se deamina oxidativamente o se desamina oxidativamente, podemos liberar el grupo alfa-amol. Entonces, o el alfa-amino. Y el esqueleto hidrocarbonado se transforma en el alfa-cetoglutarato correspondiente. Entonces, este grupo amonio libre es el que se elimina como urea a nivel hepático, ¿ya? Aquí, obviamente, este amonio libre tiene que entrar al ciclo de la urea. Entra al ciclo de la urea, se genera urea y obviamente se exporta. ¿Hacia dónde? A través de la sangre, hacia los riñones, donde es filtrada y eliminada, ¿ya? También podemos tener otro aminoácido que se sintetiza, por ejemplo, preferentemente en el cerebro, que es la glutamina. Y la glutamina, la única diferencia es que tiene... Esto es urea. Tiene dos grupos amino. Pongámoslo acá. Tiene dos grupos amino. Pero hay algo que está conectado que me está molestando. Entonces lo vamos a eliminar. La glutamina, también proveniente del tejido extrahepático, como una molécula transportadora del grupo alfa-amino. Pero esta glutamina resulta ser que se puede deaminar, también podemos eliminar este grupo alfa-amino, entonces el esqueleto hidrocarbonado, podemos eliminar, bueno, después vamos a ver que podemos eliminar los dos, ¿ya? Pero vamos a eliminar primero este. Entonces la glutamina puede aportar aporta dos grupos alfa-amino. Entonces, esta glutamina también se puede desaminar, ¿ya? Y cuando se desamina, se forma glutamato y este grupo alfa-amino se libera. Entonces lo voy a poner acá otro grupo amino para caracterizarlo, que este proviene de la glutamina, ¿ya? Y esta glutamina, por ejemplo, cuando se deamina, forma glutamato y ese glutamato se puede deaminar en una segunda reacción y libera, por lo tanto, el grupo alfa-amino, ¿ya? La glutamina llega al hepatocito desde el tejido extrahepático. Tejido extrahepático. Eso significa que es sintetizada, por ejemplo, en el cerebro, músculo esquelético, ¿ya? Preferentemente, ¿ya? Y se utiliza como sistema transportador de un esqueleto hidrocarbonado, pero además como sistema transportador de los grupos alfa-amino que en el hepatocito van a ser utilizados para la síntesis de urea y posteriormente eliminados, ¿ya? Veamos, a ver. Aquí. El otro aminoácido que nosotros vimos fue alanina, ¿ya? Y alanina cuando la transaminamos con alfa-cetoglutarato,
genera piruvato y genera glutamato. Y este glutamato, entonces yo puedo escribir acá, bueno, aquí, vamos a escribirlo acá arriba. R1, ¿ya? Yo puedo tener alanina, tendría que, para que no... Veámoslo aquí, ¿eh? Yo puedo tener alanina, CH3, y si esta alanina yo la transamino con alfa-cetoglutarato, la alanina se transforma en piruvato. Ahí está el esqueleto hidrocarbonado para los procesos gluconeogénicos. Y el alfa-cetoglutarato se transforma en glutamato. Y este glutamato, que es este, ¿ya? Para no sobreescribir la reacción, lo podemos deaminar y generar urea. Entonces, básicamente lo que nosotros hemos visto hasta el momento tiene que ver directamente con las reacciones asociadas a los procesos gluconogénicos. ¿Qué significa eso? Que además, dentro de los 20 aminoácidos, ¿ya? Existen aminoácidos cuyo esqueleto hidrocarbonado pueden seguir una ruta gluconogénica, y por lo tanto a esos aminoácidos se les conocen como aminoácidos gluconeogénicos. Eso significa que a través de su proceso catabólico podemos generar intermediarios para la síntesis de glucosa. Y y si, por ejemplo, en ese proceso catabólico se forma piruvato, se forma, no sé, fosfonopiruvato, se forma gliceraldehídrodo fosfato, es decir, cualquiera de los intermediarios glicolíticos o gluconogénicos, significa que esos aminoácidos son clasificados como aminoácidos gluconogénicos. A diferencia de aquellos aminoácidos cuyo proceso catabólico genera, por ejemplo, acetoacetato o acetil-CoA, esos aminoácidos van a ser clasificados como cetoácidos, ¿ya? Entonces, volviendo a nuestra condición de hipoglicemia por actividad física prolongada, ¿ya? En el músculo esquelético, acuérdense que esto lo vimos en gluconogénesis, en el músculo esquelético las proteínas intracelulares van a ser degradadas a estos aminoácidos. ¿Y qué dijimos ahí? Entonces tenemos una proteólisis. Y este aminoácido se transamina con alfa-cetoglutarato. Y forma glutamato. Entonces nuestro grupo alfa-amino ahora no tiene el glutamato. ¿Ya? Entonces aquí teníamos, bueno, y este aminoácido forma el respectivo cetoácido, R1. Y aquí teníamos una aminotransferasa. Entonces nuestro grupo alfa-amino ahora lo tenemos en el glutamato. ¿Qué le ocurre al glutamato? Voy a seguir la reacción para acá, ¿ya? Este glutamato se transamina con un alfa-cetoácido. ¿Qué dijimos en ese entonces en la glicólisis? En esta condición de hipoglicemia, que en el músculo esquelético la glucosa se está transformando en piruvato. Entonces hay glicólisis y genera piruvato. Y piruvato es, no se olviden, el cetoácido de alanina. Entonces, este glutamato se transamina con el piruvato que proviene de la glicólisis y el glutamato le transfiere el grupo alfa-amino al piruvato, entonces el glutamato se transforma en alfa-cetoglutarato y el piruvato se transforma en el aminoácido correspondiente, que en este caso es alanina. ¿Y qué dijimos en ese entonces? Que la alanina es la que se exporta a el hepatocito.
¿Y para qué? Ah, porque la alanina provee de átomos de carbono para la gluconeogénesis. ¿Ya? Y en ese momento dijimos, que el grupo alfamino que proviene de las proteínas, ahora vamos a ver qué es lo que le ocurre. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos el primer producto que se genera, por ejemplo, en el músculo esquelético, producto o debido a la proteólisis de estas proteínas intracelulares, que, asociado al metabolismo del carbohidrato activo, ¿ya?, en el músculo esquelético, este piruvato, cuando se transamina con glutamato, forma alanina por la alanina aminotransferasa. ¿Ok? Y forma alfa-cetoglutato. Entonces no se olviden que esta alanina del músculo esquelético va a ser exportada al hepatocito. Además, también en el músculo esquelético y en el cerebro, ahora pasamos al músculo esquelético, o sea, seguimos en el músculo esquelético, pero ahora le sumamos aquí cerebro. Se sintetiza, bueno, perdón, aquí. ¿Ya? ¿Ya? A diferencia de la síntesis de alanina, que ocurre particularmente en el músculo esquelético, producto de esta condición metabólica, ¿ya? Ahora sí tenemos hipoglicemia, pero no por actividad física prolongada, sino que tenemos hipoglicemia generada por un ayuno prolongado. ¿Ya? Ayuno prolongado. ¿Ya? El músculo esquelético genera como principal, voy a poner acá, cuando hay actividad física, ¿ya?, es decir, trabajo muscular, forma alanina. ¿Ya? Pero cuando hay ayuno prolongado, también forma alanina y glutamina. ¿Okay? Forma alanina y glutamina. Acuérdense que cuando nosotros vimos vimos esta proteólisis, vimos el metabolismo de proteínas asociada a la gluconogénesis, como habían dicho, vimos la gluconogénesis relacionando el músculo esquelético, que cuando ustedes estaban haciendo actividad física, ¿ya?, el precursor gluconogénico era lactato, porque se favorecía la fermentación láctica, ¿ya? Pero también se generaba alanina, ¿ya? Pero cuando estamos en una condición de ayuno prolongado, y generalmente en un ayuno prolongado uno está en una condición de reposo, el músculo esquelético no forma lactato, entonces ahí el principal precursor gluconogénico es alanina, no es lactato, ¿ya? Entonces cuando estamos en un ayuno prolongado, generalmente forma alanina, glutamina. Cuando estamos haciendo actividad física tenemos alanina, ¿ya?, y aquí se forma, y aquí tenemos la fermentación láctica, entonces tenemos lactato. Entonces el lactato y alanina actúan como precursores gluconogénicos cuando hay una actividad física prolongada. Pero cuando estamos en ayuno prolongado, los principales precursores gluconogénicos es alanina y glutamina. ¿Cómo formamos la glutamina? Bueno, y esta alanina y glutamina también se forma en el cerebro y en otros tejidos extrahepáticos, ¿ya? Pero, ojo, el cerebro no sufre o no está regulado por una condición de ayuno prolongado. El cerebro en ese sentido es bastante independiente respecto de la condición metabólica. Por lo tanto, la síntesis de glutamina en el cerebro es un mecanismo que permite el transporte de los grupos alfa-amino, ¿ya?, desde los astrocitos del sistema nervioso central hacia el hepatocito para su detoxificación, ¿ya? Entonces, en esta condición, bueno, también aquí hay proteólisis, los aminoácidos se transaminan, forman glutamato. ¿Qué es lo que le ocurre al glutamato? Porque ahora vamos a ver síntesis de glutamina. Bueno, ese glutamato tiene que entrar a la matriz mitocondrial
¿ya? Tiene que entrar a la matriz mitocondrial. ¿Ya? Y en la matriz mitocondrial, y esto es citosol. ¿Y por qué tiene que entrar a la matriz mitocondrial? Porque resulta ser que los iones amonios libres son extremadamente tóxicos fuera de la matriz mitocondrial. Es decir, si estuviesen libres en el citosol, van a ser rápidamente transportados, puede permear rápidamente las membranas, ¿ya? Porque además no tenemos los sistemas enzimáticos que permiten su fijación. Entonces, son extremadamente neurotóxicos, especialmente para cerebro y astrocitos, donde el grupo alfamino en el fondo permea rápidamente la membrana, la barrera hematoencefálica y actúa como un compuesto neurodegenerativo. Entonces, sí o sí, la concentración de del grupo alfamino en el citosol es extrema, es nula, por decirlo, y además que no tenemos nuestro sistema enzimático, sino que el glutamato tiene que entrar a la matriz mitocondrial porque ahí es donde ocurre la síntesis de glutamina, producto de la presencia de iones amonios libres. Entonces, este ion amonio libre, con gastos de ATP, el cual se hidroliza en ADP más fosfato, acuérdense que aquí solamente necesitamos la energía obtenida de la hidrólisis del ATP en ADP más fosfato para poder formar un enlace covalente y fijar este grupo alfamino en el épsilon carboxilo del glutamato y formar, por lo tanto, glutamina. Entonces, si ustedes se fijan, ¿ya? La glutamina provee de dos grupos aminos. Un grupo amino que es el alfamino, que proviene directamente de los aminoácidos producto de la degradación de las proteínas, que le fue transferido al glutamato, y el glutamato, cuando entró a la matriz mitocondrial y fija un segundo grupo alfamino a través de una enzima que se llama la glutamina sintetasa, y este lo voy a poner en cuadradito, ¿no? Para fijar el segundo grupo alfamino. ¿Y qué ocurre con esta glutamina que se genera en la matriz mitocondrial de la célula muscular o del cerebro? ¿Ya? Esta es mi mitocondria y esta glutamina, por lo tanto, se va a exportar al hepatocito. Entonces, los principales aminoácidos que se sintetizan, ¿ya? Vamos a ver estos dos. Los principales aminoácidos que se sintetizan en el tejido extrahepático, ya sea por actividad física prolongada o por un ayuno prolongado, o sencillamente en el cerebro, o sencillamente como sistema de transporte del grupo alfamino para favorecer los procesos de toxificación, ¿ya? De la alta toxicidad del grupo alfamino, ¿ya? Es a través de la síntesis de alanina y glutamina, ¿ya? Y que bajo estas condiciones metabólicas, el esqueleto hidrocarbonato va a ser, o se va a aprovechar para ser utilizado como precursor para la síntesis de glucosa. Pero tenemos, obviamente, que eliminar el grupo alfamino. Entonces, una vez que hemos sintetizado alanina y glutamina en el tejido extrahepático y los hemos exportado al hepatocito, entonces ahora vamos a ver qué ocurre en el hepatocito. ¿Ya? ¿Qué ocurre en el hepatocito? ¿Ya? Bueno, la alanina que proviene del músculo esquelético
ya sea por un ayuno prolongado o ya sea por una actividad física prolongada, esta alanina en el citosol del hepatocito sufre una reacción de transaminación donde la alanina le transfiere el grupo alfa-amino a glutamato. Entonces aquí necesitamos un alfa-cetoglutarato transformándose en el glutamato correspondiente. Esta reacción ya la hemos visto, mediada por la alanino-aminotransferasa. ¿Ya? Y la alanina genera el cetoácido correspondiente, que es el piruvato. Entonces, ¿qué dijimos en ese entonces? Acuérdense que esta reacción la vimos en el contexto de gluconogénesis. Este piruvato, gluconogénesis. ¿Ya? Pero ahora queremos ver qué es lo que le pasa al grupo alfa-amino, que proviene de esta alanina sintetizada en el músculo esquelético, o particularmente. ¿Ya? Entonces, en ese entonces, a esta le dejamos 2 asteriscos y les dije, mira, acuérdense que vamos a ver posteriormente cómo este glutamato permite seguir transportando los grupos alfa-amino para su proceso de eliminación y detoxificación, o detoxificación y eliminación como urea en el hepatocito. Entonces, este glutamato sí o sí tiene que ingresar a la matriz mitocondrial. Entonces, estamos en el citosol, matriz mitocondrial, y el mecanismo de entrada del glutamato a través de la membrana mitocondrial interna hacia la matriz mitocondrial es a través de la lanzadera malato-aspartato. Acuérdense que esa lanzadera malato-aspartato utiliza 2 antiporter que permite el transporte de malato, alfa-cetoglutarato, aspartato y glutamato. Entonces, glutamato entra a la matriz mitocondrial y en la matriz mitocondrial este glutamato, y aquí está nuestro grupo alfa-amino, sufre una reacción de deaminación oxidativa. Si el glutamato se oxida, entonces alguien se tiene que reducir. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Significa que la enzima que cataliza una reacción reversible, conocida como la famosa glutamato deshidrogenasa, solo presente en la matriz mitocondrial, ¿ya?, del hepatocito, por lo menos, solo presente en la matriz mitocondrial, no en el citosol, permite la deaminación oxidativa del glutamato, el cual se oxida a alfa-cetoglutarato. ¿Ya? Y esa enzima utiliza como coenzima, puede utilizar NAD o NADP. Por eso le puse, y así aparece en la literatura, puede usar NAD o puede usar NADP, entre paréntesis, ¿ya?, para generar NADPH, o sea, NADH o NADPH, cualquiera de los dos. Es decir, la glutamato deshidrogenasa es una enzima que particularmente, no particularmente, sino que oxida, ¿ya?, oxida el glutamato, eliminando el grupo alfa-amino y generando amonio libre, NH4. Yo le dije que este amonio es altamente tóxico y por lo tanto solo se genera en la matriz mitocondrial y no en el citosol. ¿Ya? Aprovechamos de regular esta enzima en esa dirección, es decir, en la reacción de oxidación, ahí es inhibida por GTP, es decir, por altos niveles de energía, y obviamente es activada por ADP, ¿ya?, bajo niveles de energía. ¿Ya? Pero aquí tienen la reacción de deaminación oxidativa que sufre el glutamato a expensas de esta enzima altamente específica, ¿ya?, glutamato deshidrogenasa. Y esta es la principal
forma que tiene el sistema de generar amonio libre en la matriz mitocondrial. Solamente existen 3 enzimas deshidrogenasa específicas, ¿ya? Obviamente, la que provee de amonio libre, principalmente, es la glutamato deshidrogenasa. Todos los otros aminoácidos se tienen que transaminar para generar glutamato, y este glutamato debe entrar a la matriz mitocondrial para deaminarse de manera específica por acción de la glutamato deshidrogenasa. Y así generamos amonio libre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando ahora el precursor es glutamina? Acuérdense que sintetizamos en el músculo esquelético y en el cerebro la glutamina. Y la glutamina tiene esta estructura. Esta glutamina puede ser que viene también del músculo esquelético o viene del cerebro. Entonces, ¿qué pasa con la glutamina? Bueno, la glutamina, a diferencia de la alanina no puede entrar a la matriz mitocondrial, pero glutamina sí puede entrar a la matriz mitocondrial. Y por lo tanto, voy a utilizar la misma reacción. Espérense, no quiero borrar esa. Entra a la matriz mitocondrial. Es decir, la glutamina puede entrar a la matriz mitocondrial a través de un transportador de glutamina. Y esta glutamina se puede deaminar no oxidativamente. Esta es una reacción en que aquí entra una molécula de agua, sale o se genera acá un amonio libre. ¿Cuál se genera? El cuadradito, es decir, el epsilonamino. Esta reacción de hidrólisis, que corresponde a una deaminación no oxidativa, es mediada por una enzima que se llama glutaminasa. ¿Ya? Esta reacción es no oxidativa. Si ustedes se fijan, no hay utilización de coenzima. En cambio, bueno, y si ustedes se fijan también, la glutamina, cuando sufre la primera reacción de deaminación no oxidativa, forma glutamato. Y ese glutamato, a través de la actividad mediada por la glutamato deshidrogenasa, genera el segundo grupo amonio. Entonces, como ustedes pueden ver en las reacciones, alanina obviamente provee de un grupo amonio libre, porque tiene uno solo, y glutamina puede proveer de 2 grupos amonio. Eso sí, implicando la actividad de la glutamina, de la glutaminasa y de la glutamato deshidrogenasa. ¿Por qué les menciono esto? Porque es importante considerar que para la síntesis de una molécula de urea, esta es la estructura de la urea, esta es la urea. Para la síntesis de una molécula de urea requerimos de 2 grupos o 2 átomos de nitrógeno o de 2 grupos amino. Entonces, si alanina es el precursor para la síntesis de urea, está claro que necesitamos 2 alaninas. Y si el precursor es glutamina, necesitamos una sola glutamina porque puede generar 2 grupos amonios libres. La diferencia está, ¿ya? Y ahí hay que tener cuidado, que para la síntesis de urea, y aquí entramos a el papelito, que para la síntesis de urea necesitamos 2 sustratos. ¿Ya? 2 sustratos. Si ustedes se fijan, necesitamos 2 grupos amonios y necesitamos un átomo de carbono. Pero para la síntesis de esta molécula, que es mi producto, este es mi producto del ciclo de la urea, necesitamos 2 sustratos, el carbamoil fosfato
¿Ya? Que tiene esta estructura. H2N, CO fosfato. Ahí está el carbomoil fosfato, y fíjense que el carbomoil fosfato provee de gran parte de la molécula de urea. Ahí tiene el carbomoil fosfato. Y el segundo grupo amino, o el segundo átomo de nitrógeno de la urea, lo provee el segundo sustrato del ciclo de la urea, que es aspartato. Es decir, entonces, si yo lo quiero representar de esta manera, a ver, mi molécula de urea sería esta. Y mi carbomoil fosfato provee estos dos átomos de carbono. Entonces, para poder sintetizar y eliminar esta molécula de urea a través del ciclo de la urea, necesitamos carbomoil fosfato y necesitamos aspartato. Eso significa que si la función de alanina, glutamina y de otros aminoácidos que llegan al hepatocito con la función de eliminar los grupos amonio, los grupos alfa-aminos o epsilon-aminos, para el caso de alanina y glutamina, por ejemplo, respectivamente, eso significa que esos aminoácidos, de una u otra manera, tienen que generar los dos sustratos del ciclo de la urea. Tenemos que generar carbomoil fosfato y tenemos que generar aspartato. ¿Ya? Entonces, ¿cómo generamos carbomoil fosfato? Entonces, ¿qué dijimos? Primero, ¿cómo formamos carbomoil fosfato? El carbomoil fosfato se forma de la siguiente manera. Necesito un donor de grupo alfa-amino, glutamato. Si yo tengo mi glutamato, y este glutamato se deamina oxidativamente con NAD, el cual se reduce a NADPH, por la actividad glutamato deshidrogenasa. Obviamente, esto ocurre en la matriz mitocondrial. ¿Ya? Se deamina oxidativamente el glutamato y se transforma en el alfa-cetoglutarato. Pero además, se elimina el grupo alfa-amino y generamos el ion amonio libre. ¿Ya? ¿Cómo se forma el carbomoil fosfato? En una reacción en la que es importante el grupo ion amonio libre. Entonces, CO2 se une el grupo ion amonio libre, tenemos que formar, fíjense, este es un enlace peptídico, este es un carbamato realmente, ¿ya? Pero tiene la misma característica de un enlace peptídico, es un ion carbamato, de ahí viene el nombre, carbomoil fosfato. Entonces, para formar el enlace carbamato o el grupo carbamato, ¿ya? Gastamos ATP. ¿Ya? Primero, se consume una molécula de ATP, la cual se hidroliza en ADP y fosfato, para formar el enlace covalente nitrógeno-carbono. Pero, después lo tenemos que fosforilar. Entonces, se gasta una segunda molécula de ATP, que se hidroliza, quedó un poquito feo, que se hidroliza
o sea, a ver, la primera molécula de ATP que se hidroliza en ADP y fosfato, solo se utiliza esa energía para poder formar un enlace covalente carbono-nitrógeno. Esto. ¿Qué es ahí? Ahí gastan una molécula ATP, la cual se hidroliza en ADP y fosfato. Pero después el carbamato lo tienen que fosforilar. Entonces gastan una segunda molécula de ATP, la cual transfiere el grupo fosfato al carbamato para formar el carbamoil fosfato. Entonces solamente se libera un segundo ADP, pero no un segundo fosfato, porque está ahí el segundo fosfato. Entonces formamos el carbamoil fosfato. O fosfato. Esta enzima, y aquí si ustedes se fijan, aquí hemos sintetizado el primer sustrato. Esta enzima es la carbamoil fosfato sintetasa 1. Existe una 2, pero esa es específica para la arginina. ¿Ya? La carbamoil fosfato sintetasa 1. Esta es una enzima en la matriz mitocondrial, y aquí hemos formado y sintetizado el primer sustrato del ciclo de la urea. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos el segundo sustrato. Pero ¿cómo podemos formar aspartato? Si nuestro precursor dijimos que era glutamato. ¿No se olviden? ¿Ya? ¿Se acuerdan dónde viene el glutamato? El glutamato tuvo que entrar a la matriz mitocondrial desde el citosol. Y ese glutamato se sintetizó en el citosol a través de una reacción de transaminación proveniente de alanina. Entonces, alanina se transamina con alfa-cetoglutarato, genera piruvato y glutamato. Piruvato sigue la ruta gluconogénica, glutamato entra a la matriz mitocondrial y sufre una reacción de deaminación oxidativa, liberando el grupo alfamino y alfa-cetoglutarato. Y el grupo alfamino, en una reacción mediada por la carbamoil fosfato sintetasa 1, ese grupo alfamino forma un enlace carbamato con el CO2, con gasto de 2 moléculas ATP, para fosforilar el carbamato y formar carbamoil fosfato. ¿Ya? ¿Cómo generamos aspartato? Si nuestro precursor es glutamato, no se olviden que este glutamato, ¿de dónde viene? Ya, solamente una ayuda de memoria aquí. Este glutamato viene de la alanina, que se transaminó con alfa-cetoglutarato, y la alanina se transforma en piruvato, y el alfa-cetoglutarato en glutamato. Y este glutamato entra a la matriz mitocondrial y ocurre un proceso de deaminación oxidativa. Como alanina solamente provee de un grupo alfamino que es utilizado por la carbamoil fosfato sintetasa 1 cuando actúa la glutamato deshidrogenasa, eso significa que una segunda molécula de alanina que entra a la matriz mitocondrial como glutamato, entonces tenemos, voy a ponerlo de esta manera, no va a quedar muy bonito, pero una segunda molécula de alanina, a través de esta reacción de transaminación, va a entrar una segunda molécula de glutamato a la matriz mitocondrial. Y este glutamato, o esta segunda molécula de glutamato, se va, no tengo mucho espacio acá, se va a transaminar, lo voy a poner acá, se va a transaminar ¿con quién? Si se transamina con un alfa-cetoácido, como el oxalacetato, este es el oxalacetato, se transamina con el oxalacetato, el grupo alfamino se lo va a transferir al oxalacetato y ese oxalacetato se transforma en aspartato. Ahí tenemos nuestro segundo sustrato. Y obviamente el glutamato pierde el grupo alfamino y se transforma en el alfa-cetoglutarato, ¿no?
Y aquí, fíjense, bueno, y esta es la famosa enzima GOT, la glutamato oxalacetato transaminasa. Y aquí ustedes sintetizan su segundo sustrato, ¿no? Entonces, ¿qué diferente tiene el mecanismo de síntesis de los precursores de la urea, carboxilfosfato y aspartato, cuando ahora ingresan a la matriz mitocondrial glutamina y no alanina? ¿No? Entonces, la glutamina que fue sintetizada en el tejido extrahepático y exportada al hepatocito, esta glutamina entra a la matriz mitocondrial, dijimos, esto ya lo habíamos mencionado, entra a la matriz mitocondrial y esta glutamina ¿podría eventualmente sintetizar los dos precursores para la síntesis de urea? Claro que sí. Si esta glutamina, ya que tenemos acá el glutamato, esta glutamina, voy a hacerlo de nuevo mejor para que no se confunda, aunque lo tenga que escribir de nuevo. Cuando entra la glutamina a la matriz mitocondrial, la glutamina sufre una reacción de deaminación no oxidativa y genera NH4, y esa glutamina se transforma en glutamato. ¿Para qué se utiliza el NH4? Para formar carboxilfosfato. Acuérdense que para formar carboxilfosfato necesitamos amonio libre, ¿ya? O fosfato. Y a esta reacción, ahora lo voy a escribir de manera diferente, CO2, 2 ATP, salen 2 ATP, pero solamente sale un fosfato, el otro fosfato está ahí. Y esto es mediado por la carboxil fosfato sintetasa 1. ¿Ya? No tengo más pizarra. Esta es la reacción que acabamos de ver. Entonces, si ustedes se fijan, glutamina a través de la deaminación no oxidativa del epsilonamino, podemos sintetizar, en conjunto con la actividad de la carboxilfosfato sintetasa 1, podemos sintetizar carboxilfosfato. Ahí tenemos el primer sustrato del ciclo de la urea. Pero el glutamato, ¿ya? Sí o sí, ustedes lo tienen que transaminar. Porque si ese glutamato lo deaminan oxidativamente, genera amonio libre y no tiene ninguna posibilidad de formar aspartato. Entonces no lo pueden deaminar oxidativamente. Lo tienen que transaminar con la famosa GOT en presencia de oxalacetato y el glutamato forma alfa-cetoglutarato y el oxalacetato se transforma en aspartato. Y ahí tenemos, bueno, si este le pusimos un circulito y a este le ponemos un cuadradito, circulito, cuadradito. Aquí tenemos nuestro segundo sustrato. ¿Ya? Entonces, como ustedes, bueno, y esto es por la GOT, esto es por la glutaminasa. ¿Ya? Entonces, cuando alanina es el precursor de la síntesis de urea, ahí son dos moléculas de alanina que tienen que sufrir dos transaminaciones. Glutamato tiene que entrar a la matriz mitocondrial, uno de esos glutamatos se deamina oxidativamente y el otro se tiene que transaminar con oxalacetato. Entonces, ahí ustedes tienen una transaminación citosólica,
tienen una deaminación oxidativa mitocondrial por la glutamato deshidrogenasa y tienen una transaminación con la glutamato oxalacetato transaminasa. Si es glutamina el precursor para la síntesis de urea, esa glutamina tiene que sufrir una deaminación no oxidativa para generar amonio libre y con la actividad carbamilfosfato sintetasa 1 formar carbamilfosfato. Y el glutamato se tiene que transaminar. Entonces, si ustedes se fijan, son diferentes las rutas metabólicas o las reacciones que deben llevar a cabo dependiendo si el precursor es alanina o si el precursor es glutamato. Perdón, glutamina. ¿Ya? Uy, no, ¿dónde está usted? Acá está. Se me perdió la... ¿Ya? ¿Alguna? Ah, perdón, que no estaba viendo el chat, pero vamos a ver. Yo lo había dejado nivelado, se corrió un poco. Ahí está. Xiomara, ¿a qué te refieres con la reacción de glutamato alfa-cetoglutarato? Porque puede ser una reacción de transaminación, donde el glutamato se transforma en alfa-cetoglutarato, o puede ser la deaminación oxidativa, mediada por la glutamato deshidrogenasa, donde el glutamato también se transforma en alfa-cetoglutarato. Me imagino que es la segunda. ¿Ya? Pero el glutamato, por ejemplo, glutamato más oxalacetato, a través de una transaminación mediada por la GOT, forma alfa-cetoglutarato y aspartato. Glutamato en presencia de la glutamato deshidrogenasa y obviamente en presencia de la coenzima NAD o NADP+, forma alfa-cetoglutarato y amonio libre. La glutamina, ¿ya? La glutamina se sintetiza en la matriz mitocondrial, pero del tejido extrahepático, ¿ya? Del tejido extrahepático, músculo esquelético, cerebro y otros tejidos. Y es el mecanismo que utiliza el tejido extrahepático para disminuir la concentración de amonio libre a nivel celular y poder exportarlo al tejido hepático o el hepatocito y así eliminar ese exceso como urea, ¿ya? Por lo tanto, si bien es cierto, la glutamina se sintetiza en la matriz mitocondrial, pero del tejido extrahepático. ¿Podría eventualmente deaminarse no oxidativamente en la misma mitocondria? Sí, pero no tiene ningún sentido desde un punto de vista de la función metabólica de la glutamina como transportador, ¿ya? Pero donde se encuentra más activa y con mayor concentración enzimática es en la matriz mitocondrial, pero a nivel hepático, ¿ya? Entonces, sí, se sintetiza en la matriz mitocondrial, pero del tejido extrahepático. Y lo utiliza el tejido extrahepático como mecanismo de transporte de los grupos alfa, de los grupos amonio libre, ¿ya? Y así, obviamente, por ejemplo, en el cerebro disminuye la probabilidad o disminuye la toxicidad de los grupos alfa-amonio libres, ¿ya? Entonces, básicamente, lo que hace la glutamina sintetasa es disminuir la concentración de amonio libre en la matriz mitocondrial. Y como glutamina no se puede almacenar, sino que se puede reutilizar como aminoácido para la síntesis de nueva proteína. Acuérdense que tenemos siempre un equilibrio dinámico entre el pool de aminoácidos y las proteínas, o sencillamente se exporta al hepatocito para que esa glutamina, o más bien dicho, transporte esos grupos amonio o átomos de nitrógeno al hepatocito para que posteriormente sean eliminados como urea, ¿ya? ¿Ya? Ok. Ya que hemos sintetizado los dos sustratos para el ciclo de la urea que son indispensables para la síntesis de una molécula de urea, lo que nos queda, y lo vamos a ver más rato en la tarde, es el ciclo de la urea, ¿ya? Así que acuérdense, en esta semana y la próxima voy a utilizar todas las horas de clase para cubrir gran parte de la materia que nos falta, que es particularmente metabolismo integrado. Entonces, estas dos ayudantías las vamos a dejar para la semana de la prueba. Entonces ahí hacemos ayudantía, repaso, resolución de dudas, etcétera, antes de la prueba del viernes, ¿ya? Así que a descansar, nos vemos más rato a las 2. Más rato a las 2 conversamos, Cata. Ya. O después que terminemos la clase. Mira, justo la batería murió.
Ya, nos vemos más ratito. Chao, nos vemos más rato.